Está con nosotros Lorenzo Ramírez, si te parece, Javier, le Sí. recibimos. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos. Habéis resumido muy bien la situación actual No, es que no te y vemos por creo que ningún lado, ¿eh? Solo te ahora, escuchamos. allí. Ahora, ¿No me veis? ahora Sí, sí. ahora me veis. Eh, lo- Era como una voz, ¿verdad? La voz en el sí. desierto, en este caso casi en la nieve, que es donde, O donde en me la encuentro mina, ahora la mismo, voz en la porque mina. sí, 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 la voz en la mina, ¿no? El resumen, José Antonio, es que el sistema está roto. Es decir, el sistema monetario está roto. Lleva roto desde hace mucho tiempo y ahora estamos empezando a ver una tendencia, una serie de movimientos, porque los bancos de inversión ya no pueden contener más ese precio del oro. Estabais hablando ahora de algunos movimientos especulativos. Los bancos de inversión han mantenido a la baja el precio del oro para que no se fuéramos conscientes de que el sistema está roto. Ya no es solo que el precio del oro supere los $5.000 la onza, es que los futuros y los propios bancos de inversión, los mismos que han mantenido de forma artificial ese precio contenido en tiempos pasados, están anunciando que esta escalada va a continuar, y lo cierto es que hay muchos factores, tanto coyunturales como estructurales, se juntan los dos, que justifican este incremento del precio del oro, o según cómo se mire, la reducción del poder adquisitivo de las divisas con las que medimos esta cotización. Porque aquí está una de las grandes claves. Si se está disparando el precio del oro o se está hundiendo la valoración de las divisas fiat. En este caso, estamos hablando del dólar, que en los últimos días, además, pues ha sufrido ese duro revés como consecuencia de primero de las diferentes intervenciones del Tesoro para sostener monedas extranjeras. Esto lo tenemos que tener muy claro. Lo de Argentina parecía que era algo residual, pero claro, una cosa es lo de Argentina, que puedes vender dólares para comprar pesos y mantener artificialmente una divisa, y otra cosa es que lo tengas que hacer con Japón, primer acreedor de Estados Unidos. Y luego la confirmación, como bien señalabais esta mañana, por parte de Trump, de que está tranquilo con esta devaluación del dólar y que, de hecho, como algunos venimos sosteniendo desde hace tiempo, es uno de los objetivos de la política económica. Aunque en público hasta ahora hayan expresado lo contrario, tanto él como también el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que tras sus años trabajando en el sector financiero y dirigiendo la oficina de Soros en Londres, es decir, Scott Bessent sabe perfectamente cómo funciona esto y es muy consciente de que los movimientos que está haciendo la administración de Estados Unidos, vendiendo dólares para sostener a su principal acreedor extranjero, en el caso de Japón, o para ayudar en el plano monetario a países de los cuales quiere extraer recursos naturales y sacarlos de la órbita china, que este es otro elemento fundamental, como Argentina. Si a ello le sumamos además esa expropiación de las divisas del banco, bueno, de los activos del Banco Central Ruso, el mensaje que tú estás mandando es que tienes una estrategia de devaluación del dólar y, por lo tanto, disparar la cotización del metal amarillo. Yo no creo que sea un elemento consustancial, sino que creo que había elementos coyunturales, o había elementos, mejor dicho, estructurales, si quieres podemos hablar ahora de ellos, que se unen a un momento coyuntural, que es Donald Trump queriendo tirar el precio del dólar, sea como sea. Por eso decía en las últimas horas que él está a gusto, que él está contento, ¿no?, con esa cotización. Lorenzo, el otro elemento que se empieza a ver está alrededor de cómo los bancos centrales ya no quieren tener tanto dólar, quieren irse más a tener ese oro, esa plata. Está reflejándonos también la posibilidad de un cierto asco, entiéndeme el término, hacia la deuda, Sí. que puede llevar a que, claro, si ellos mismos son los que tienen que tener los dólares y lo que hacen es comprar oro, entonces, ¿cómo no lo va a comprar el usuario final? Es una especie como de claudicación. Es como si los bancos centrales dijeran: hemos fracasado en nuestro objetivo y por lo tanto necesitamos comprar oro para respaldar nuestros balances. Pero fíjate que esto, al final, lo que explica, lo que nos está explicando, no es solo el incremento del precio del oro, sino toda la situación financiera y de las bolsas mundiales. Porque si tú devalúas el dólar, si tú la gente compra masivamente oro, y esa devaluación del dólar lo que hace es que se incremente la cotización de los elementos, de los activos que se valoran en dólares, y por eso la bolsa norteamericana está en esos niveles y por eso las grandes empresas tecnológicas están en esos niveles. Es decir, esto es estructural y esto es una nota común desde la crisis del año 2008. El hecho de que no se permita desde la banca central que se produzca una recesión, que limpie, que permita coordinar las decisiones de los agentes económicos que están viciadas. Hablabas tú de asco, me parece un buen término, ¿no? Al final es una especie de envilecimiento, es una relación de vicio por un contexto de tipos de interés e incremento de la masa monetaria que es profundamente inflacionario. Entonces, con los números en la mano, las tasas de referencia en Estados Unidos, y yo sé que esto es muy polémico, no deberían bajar, deberían subir. No deberían estar más bajos, como pide Trump. Al menos si tenemos en cuenta la realidad de ese poder adquisitivo del dólar,
Y el problema que tienen hogares y empresas, que es verdad, que están enormemente endeudados, no solo la administración pública. Y este es la otra fuerza que tira de aquí. Se trata de mantener esa liquidez para que no haya quiebras masivas. Respaldado, en el caso de las familias, por una riqueza patrimonial que en buena medida tiene un valor inflado por los años consecutivos de incremento de liquidez, de masa monetaria, generando ese círculo vicioso de difícil solución, porque además, cuanto más tiempo pasa, es más complicado pinchar esa burbuja. Una burbuja que va disparando precios de activos, que hace subir índices bursátiles de la mano de una Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, que no es capaz de dejar de suministrar la droga monetaria. Lo ha intentado. En alguna ocasión lo ha intentado. Antes de la pandemia lo intentó. En el año 2017 lo intentó. En el año 2019 lo volvió a intentar y no podía. Y esto se acompaña con una estrategia de apoyo gubernamental de gasto público a diferentes sectores, ¿no? Las energéticas, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese es un factor que muchas veces se nos escapa. Y además, mirando ya a un plano más de la banca central, como yo digo, o como tú me decías, perdón, yo hablo aquí de reseteo monetario. Es un concepto muy parecido al que habla la calle, porque dice, no, es que se abandona la divisa fiat para irte al oro. Sí, eso es un reseteo monetario, porque los propios bancos centrales, supuestos garantes e impulsores del sistema fiat, eran los grandes guardianes, nos decían. Siempre digo, ya sabes, de forma un poco gamberra, que al final lo único que nos hemos quedado los sistemas comunistas es la planificación monetaria, la planificación de la moneda, porque hay una intervención total. Entonces nos decían, no, tranquilos, porque una vez que Nixon abandona definitivamente ese patrón fiat-oro, nosotros nos vamos a encargar, ¿no? La teoría monetarista. Y ahora lo que están haciendo es claudicar, porque al mismo tiempo que están elevando esa masa monetaria sin fin, en buena medida porque seguramente no les queda otro remedio, y esto es lo que está descontando el mercado, adquieren oro como garantía de pago futura. Y el hecho de que estos bancos centrales sean ahora los principales impulsores de esa demanda de oro refleja pues esa claudicación, que es la admisión de que han fracasado para evitar un envilecimiento de la moneda tras décadas de ingeniería monetaria, haciendo gala pues, de esa fatal arrogancia de la que nos hablaba Hayek y de la que nos hablaban muchos economistas de esa cuerda, ¿no? Desde un despacho no puedes fijar el tipo de interés, no puedes fijar... Y esto es pues la explicación de que los que veníamos advirtiendo sobre esto llevábamos razón, ¿no? Cuando se produce ese abandono definitivo del sistema de patrón oro o del patrón dólar oro, se sembró el terreno para lo que tenemos hoy en día y se ha intentado evitar mediante un montón de experimentos en ingeniería monetaria, pero yo creo que en el año 2008 pues la cuestión llegó a su fin y desde entonces estamos viviendo esa crisis de la que todavía no nos hemos recuperado. Y luego, pues hay otros componentes geopolíticos también importantes y unos incentivos para que se siga aumentando esa deuda, ¿no? Fíjate, en estos momentos el oro representa más reservas globales de divisas que el euro, el yen y la libra juntos. Y ha ganado mucho peso en los últimos años respecto al dólar, es decir, los bancos centrales no están vendiendo dólares para comprar yuanes, como pueda pensar alguno, no, están vendiendo dólares para comprar oro. Por eso poco a poco el dólar está dejando de ser una divisa de reserva mundial, pero en favor de un activo real, no de otra divisa fiat. Y este es el factor que yo creo que a muchos se les está escapando en buena medida, porque yo entiendo que los análisis al final se hacen desde las trincheras y no desde un punto de vista técnico, ¿no? Conmigo Javier López Milán, Lorenzo, que también quiere preguntarte. Lorenzo, obviamente el análisis que ha hecho va en la línea de lo que nosotros creemos que va, pero una pregunta, al final el usuario compra y paga en dólares o paga en euros, ¿vale? Cuando esta referencia no sea lo suficientemente clara, ¿cómo vamos y qué vamos a pagar? ¿Con oro, con gramitos de oro, con monedas? ¿Qué crees tú que a corto plazo o a medio plazo puede pasar justamente con esa? Porque al final tienes que tener en cuenta que la cotización del BTA sube muchísimo, pero tú al final tienes que cambiarlo para ir a comprar, ¿vale? ¿Hacia dónde crees que va el sistema financiero? Obviamente, si tenemos oro, habrá que cambiarlo con algo, ¿no? ¿Con qué? Bueno, es que vamos a una especie de nuevo patrón oro, muy distinto del que hemos tenido a lo largo de otros momentos de la historia, y habría como dos planes fundamentales. Uno, el norteamericano, que es ligarlo a las stablecoins, ligarlo a esas divisas descentralizadas en este caso, pero privadas ligadas al dólar, 1 a 1. Antes ha mencionado
Bittner el caso de Tether o de Tether, como dicen en Estados Unidos, que es el más evidente, y luego tendríamos el formato chino, que es yo compro desde el Banco Central muchas reservas para crear un sistema fiat, pero que esté respaldado de alguna manera por oro y por otros minerales y materiales estratégicos. Estos son los dos factores estructurales que están explicando también este proceso y que unen pues un poco ese mundo cripto con la geopolítica del oro. Estaríamos hablando de que esas stablecoins servirían no solo para pues crear una especie de nuevo dólar digital que pudiera pues estar anclado parcialmente al oro. No estamos hablando de que se produjera un intercambio de stablecoins por oro, que tú llevaras tus stablecoins y te dieran oro a cambio. Eso en ningún momento se plantea, pero sí ligarlo de alguna manera para evitar ese componente que tú estás comentando, que es el que poco a poco hay más distancia, ¿no?, entre unas divisas fiat que no son capaces de valorar activos reales. Entonces, con esto además el Tesoro de Estados Unidos lograría financiar parte de su deuda, crearían un dólar digital de carácter privado al margen del Congreso. Y bueno, pues la ley Genius un poco de Estados Unidos va por ahí, ¿no? Es una normativa que Estados Unidos ha aprobado y que permitiría a ciertas entidades privadas emitir monedas estables, las famosas stablecoins, siempre y cuando estén respaldadas uno a uno con depósitos en dólares o deuda pública estadounidense, y los emisores de estas monedas, aun sin estar obligados a ellos, pues están comprando oro como respaldo porque saben que en último término es lo que va a servir como ese colateral, como esa garantía. En la práctica esto implica que las stablecoins podrían ser utilizadas por ciudadanos de países con monedas débiles para acceder fácilmente a activos denominados en dólares, y también incluso por ciudadanos que estuvieran en zonas pues como Europa, como Estados Unidos, con unas divisas entre comillas más fuertes. Este movimiento además permitiría facilitar la colocación masiva de deuda pública americana en todo el mundo, incluyendo regiones con baja estabilidad política y económica, y a su vez, como bien explicabas tú antes al principio del programa, generaría más incentivos para que el precio del oro siguiera subiendo, porque evidentemente lo que estamos hablando es de una huida hacia adelante, ¿no? Y luego, en cuanto al otro elemento, que sería el geopolítico, por parte de China, lo que vemos es una forma de anticipación, es una jugada estratégica con un sistema financiero que podría estar mutando hacia un nuevo patrón oro, aunque esta vez de forma indirecta y algo adaptado al siglo XXI, que si en Occidente o en Estados Unidos estaría ligado a las stablecoins, China lo que querría hacer sería un modelo distinto, junto con los países del grupo BRICS, proponiendo un sistema no alternativo, y esto muchas veces no se entiende, sino complementario, que permita no emplear el dólar en los intercambios comerciales y usar algún tipo de moneda que tenga un respaldo material real, bien en forma de recursos naturales tradicionales, como los propios hidrocarburos, minerales estratégicos, y sobre todo con el oro. Es decir, el proyecto fundamental de China en estos momentos es crear esa divisa. Entonces, tendríamos como una respuesta por parte de Estados Unidos utilizando las stablecoins, y una China pues que quiere ir a un nuevo modelo, que es ese modelo que dibujaba Zoltán Pozsar, analista de Credit Suisse, ya hace un tiempo, hablando de un nuevo Bretton Woods. A China no le interesa que desaparezca el dólar como divisa fundamental, como divisa de referencia, como divisa de reserva, porque es el mayor tenedor de dólares y porque lo está utilizando también para hacer geopolítica, para condonar deudas en África. Y al final, pues lo que vamos a tener es un sistema en el cual pues se introduzcan en Estados Unidos esas divisas digitales de la mano de los stablecoins, seguramente ligadas al oro. En China vamos a tener un nuevo patrón monetario. Veremos si al final esto se traduce también en intercambios particulares o se queda solo en intercambios internacionales y en intercambio de entidades financieras. Y la gran pregunta, que seguro que está rondando a todos por la cabeza y para la que no tengo respuesta, es ¿y Europa qué va a hacer en este contexto? Porque el único plan que tiene Europa, como bien sabes, el oro que tenga, el oro que tiene es muy limitado, la capacidad de recursos naturales que pueda tener para respaldar su propia divisa en el futuro también es muy limitado. Es una divisa que está absolutamente ligada al dólar y con un componente además de pérdida de peso geopolítico internacional bastante notable. Al final, como decía Bittner al principio también, pues vamos a tener que seguir usando el dólar, nos guste o no, por mucho que algunos sigan pensando en esa entelequia que es el Sell America, ese eslogan que se ha popularizado tanto en los últimos días a cuenta del conflicto de Groenlandia. Y también, Javier, claro, escuchándoos, claro, si el cambio del sistema monetario va a ser tan fuerte, y esta mañana contábamos como Tether, por ejemplo, estaba lanzando esa stablecoin, ¿no?, relacionada con el oro, podríamos pasarnos el paso del dólar con una tokenización del oro, o incluso con la generación de productos bancarios, tipo una tarjeta de crédito, que en lugar de estar relacionado con una cuenta bancaria, esté relacionado con tus tenencias de oro. Es decir, podemos llegar a ese punto en un futuro en el que se traspase la necesidad del dólar en ese escenario, porque, no sé, Javier, tú no puedes decir que estás en el sector, pero tener una tarjeta, igual que hay ahora relacionadas con Bitcoin para gastar tus Bitcoin, ¿no debería ser muy complicado con el oro, o sí?
Sería complicado según la unidad mínima que tú quisieras hacer. Es decir, si tú quieres relacionarlo con metal físico realmente, la unidad más pequeña, bueno, puedes hacerlo de medio gramo, ¿vale? Y a partir de ahí tener todas esas unidades, digamos, uno a uno para hacer la referencia. O ir a la tokenización, coger un lingote de kilo y partirlo en 1000 trocitos y que esta sea la referencia. Pero si lo quieres ligar a tu propiedad, obviamente los lingotes tienen que ser, digamos, unitarios y tienen que ser independientes, ¿vale? Y que tú tengas tu referencia, porque tienes un lingote, no lo vas a cortar. Entonces, si tienes 1000 gramos distintos, 1000 lingotes de gramos, si cada uno tiene su titularidad, su número, su referencia. Creo que sería... si de hacerlo debería de ir por ahí, es decir, de realmente y con esa individualización, que es fácil hacerlo, realmente tú lo tienes guardado, lo tienes tokenizado y sabes dónde está, es decir, es uno a uno, está localizado en tal sitio, está en tal cámara y haces esa referencia. Lo que pasa es que habría que desarrollar toda la auditoría, todas las formas para poder comprobar esa valoración. Este es un punto muy importante, fundamental ahí, porque si no nos podría suceder como está pasando con el oro papel en estos momentos. Correcto. Claro, tendríamos el mismo problema, porque claro, el oro papel, y además insistimos algunos mucho en ello, no es lo mismo tener oro que tener un activo ligado al oro, sobre todo si ese activo ligado al oro lo está emitiendo una determinada entidad financiera que no sabemos si luego tiene en sus bóvedas ese oro. Es que la incertidumbre sobre si existe realmente ese respaldo llega incluso hasta Fornos, hasta la propia Reserva Federal y todas las tenencias de oro que tiene Estados Unidos. Esa famosa auditoría que anunció Elon Musk y Donald Trump y que decíamos en ningún momento pueden realizar esa auditoría porque entonces igual descubren que el emperador está desnudo. Entonces, si hasta ese nivel de manipulación puede llegar el hecho de que las propias reservas de Estados Unidos estén manipuladas, pues imaginemos determinados actores que ahora se pongan a tokenizar activos. Por eso Tether lo que está haciendo no es solo comprar oro, sino lanzar el mensaje al mundo de que lo está comprando, porque ya no es tan importante el que lo tengas, sino como que la gente crea que lo tengas. Y esto, en el fondo, es un sistema fiat también, porque depende de la confianza. Por eso es muy importante diferenciar entre el oro real, el oro físico y cualquier activo ligado a ese oro, que evidentemente en un sistema roto como el que estamos comentando, pues hay muchos incentivos para que se vayan ligando activos. En buena medida eso es lo que ha obligado o ha empujado a muchos bancos de inversión que mantenían contenido ese precio cometiendo delitos, es decir, han sido condenados esos bancos de inversión. Todos los bancos de inversión prácticamente que operan en divisas han sido condenados por esto. Ahora lo que están viendo es que pueden aprovechar ese camino. Es un poco lo que ha sucedido con Bitcoin y los ETFs, ¿no? Tú tienes que comprar esos Bitcoins para respaldar esos activos que estás emitiendo. ¿Quién va a vigilar al vigilante? ¿Quién va a establecer cuáles son esas auditorías? Por eso yo digo que mucho cuidado con todo este proceso, porque al final es una huida hacia adelante de muchos incentivos a seguir manipulando el mercado y la única manera de que tengas claro que tienes ese respaldo es teniendo el lingote en tu posesión y lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Y hemos hablado también con nuestros amigos de Silvergold. ¿Qué nos garantiza que ese oro es de verdad? ¿No? Porque yo creo que esa es la gran pregunta y la gran desazón o el gran comezón que tienen muchos de los que quieren comprar oro. Y luego, en segundo lugar, y esta es una pregunta que también os hago, ¿existe suficiente oferta de oro en estos momentos para poder corresponder a esta demanda? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para conseguir unos determinados lingotes de oro? Esta es una buena pregunta para Javier. Ahora mismo realmente hay muchísimo retraso en la entrega, o sea, no dan abasto las refinerías de producir y de hacerlo. Un ejemplo real, nosotros hemos hecho comprar ahora en enero, la entrega está prevista para abril. Así que imagínate, ¿no? Es decir, y con respecto a la plata, 3/4 de lo mismo, es decir, media, que antes eran 2 o 3 semanas, están tardando del orden de 8, 10, 2 meses y medio. Ya no te digo el platino y el paladio. El platino y el paladio están tardando de media entre 3 a 6 semanas, era lo normal. Ahora mismo de 2 a 3 meses. Y luego a esto se suma otro factor que no hemos comentado y que también es importante, y es que determinados países, sobre todo europeos, ante esta especie de despertar respecto a la relación con Estados Unidos, están pidiendo repatriar ese oro. Alemania es uno de los países que está pidiendo repatriar ese oro, Giorgia Meloni también abrió esa puerta, y cuidado porque la razón fundamental de que no quiera Estados Unidos y también Reino Unido, que también hay mucho oro europeo, no quieran enviar este oro, es que a lo mejor no existe tanto oro en las bóvedas como nos están diciendo, ¿no? Entonces esta incertidumbre también está generando, bueno, pues una carrera brutal hacia, bueno, pues un nuevo orden, un nuevo orden monetario. Lo que pregunta Javier decía que estamos cerrados es, ¿y si no está ese oro? Y yo te añado Suiza, claro. ¿Y si no está? No has nombrado Suiza. ¿Y si no está? Bueno, si no está ese oro, entonces implicaría que la oferta es menor de la que nos están diciendo y el precio se tendría que disparar exponencialmente.
Y bueno, pondría en una situación muy complicada la deuda y la financiación de la deuda de los países que tienen ese oro. Claro. Y bancos centrales, ¿no, Lorenzo? Hombre, claro. Es que los bancos centrales lo que están demostrando con toda esta actividad es que, bueno, pues yo les llamo criminales en este sentido. Mucha gente, pues a lo mejor se asombra, pero es que estaríamos hablando ya no solo de una mala praxis, sino de un dolo en toda esa gestión de ese oro, ¿no? Hay que ver cuáles son las reservas que tiene cada país, en qué tipo de activos tiene, si tienen liquidez esos activos y fundamentalmente si existen. Y yo creo que hay mucha duda e incertidumbre. Y este es otro factor, el miedo. Esto lo comenta mucho Víctor Álvarez González también en este espacio. Existe un miedo real a la situación, ya no solo geopolítica, sino así lo que nos están contando de verdad sobre la situación interna de los propios países en Occidente es real o no. Nos hemos estado mucho tiempo preocupando sobre si los chinos nos decían la verdad sobre sus cifras macroeconómicas. A lo mejor nos damos cuenta de que nosotros tenemos más maquillaje que en la canción de Mecano, José Antonio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este especial. Lorenzo Ramírez, buen día y buen negocio. Un abrazo a los dos y a toda la audiencia. Fuerte abrazo.